Bien, buenos días a todos. Así como comenta la ingeniero Sandra, hoy vine a contarles mi experiencia a través de la plataforma FATLA. Básicamente FATLA entró en mi vida en el momento en el que estaba haciendo mis estudios de cuarto nivel de la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional. Un grupo de compañeras, de hecho mis compañeras que vinieron en la primera sesión, la profesora Zaida Contreras y Nidia Contreras, dentro del contexto de la maestría vimos la necesidad de ahondar un poquito más en lo referido a las plataformas tecnológicas y al Moodle. En el momento de mi corte, hoy en día obviamente la maestría ha evolucionado mucho, pero en el momento de mi corte todo era netamente presencial. Y es algo insólito que uno salga egresado de una maestría en informática y diseño instruccional y no haya tenido esa formación. Entonces, no todo el mundo lo hace, pero necesariamente ese grupo de amigas con las que he tenido una relación de muchos años, conocimos entonces esta plataforma indagando en la web. Y dijimos, bueno, esto va a complementar nuestros estudios de cuarto nivel, porque es la parte práctica, es el hacer, y lo otro era la teoría, que obviamente ambas eran necesarias. Y iniciamos nuestro camino por FATLA, con el primer experto. Entonces, bien, les cuento, así como lo presentó el ingeniero Sandra, el FATLA o el planeta FATLA, como nosotros lo llamamos, es la Fundación para la Actualización Tecnológica en Latinoamérica. Fue creada hace muchos años y ya les voy a comentar un poquito. Bien, ustedes pueden ir revisando la información allí, pero entonces les comento que esto ha sido creado por Pedro Camacho, quien ha sido curioso de todo lo relacionado con la tecnología, la innovación tecnológica como tal. Él incluso tiene cantidad de estudios en Estados Unidos, y lo insólito es que es en diferentes áreas, ¿no? En gerencia, en planificación, como webmaster, como diseñador de aulas, en diferentes campos que de repente uno pudiera decir una cosa en el momento no tenía que ver con la otra, pero todo se ha condensado para que él cree este sueño, que esto es un sueño de él, ¿sí? El crear esta corporación, esta fundación como lo tienen ustedes acá, ha sido el sueño de él y le ha costado sudor y lágrimas en todo el camino. Arrancó obviamente con un pequeño grupo de colaboradores de su sede natal, que es en Ecuador. Él es ecuatoriano. De hecho es muy curioso también porque él dice que él vive que él es equilibrado porque vive en la mitad del mundo, en esa ciudad que se llama la mitad del mundo. Entonces, bien, a raíz entonces de todo su empeño en crear esta fundación, él comenzó entonces con un primer experto, que originalmente se llamaba experto en e-learning. Ese experto en e-learning nos daba entonces nociones básicas de cómo trabajar con la plataforma Moodle, con la parte de tecnología educativa, cómo ir incluyendo la tecnología dentro del área académica. Y de una u otra forma también una metodología que él crea, que es la metodología PASIE. PASIE en sus siglas indica presencia, alcance, capacitación, interacción e e-learning. Y de una u otra forma él incluye este método dentro de todas las aulas virtuales que él crea. Les puedo comentar también a grosso modo que todo lo que está creado en FATLA ha sido creado por él, que hay muchas manos detrás que contribuyen a que eso esté en pie, pero todo el diseño gráfico, toda la parte de consolidación de las aulas que cada uno de los expertos tiene ha sido creado por él. Entonces, bien, este es nuestro querido Pedro. En muchos casos lo hemos llamado el ogro del castillo, porque en el experto en e-learning, que hoy en día ya se llama experto en educación virtual, porque en algún momento él también quiso entrar al campo venezolano. Y parte de lo que le exigían era que el nombre del curso que él tenía que dar no podía ser en inglés, tenía que ser en español, y de allí entonces la transición que pasó del e-learning a la educación virtual. Ese experto tiene 7 módulos en este momento. Él ha ido evolucionando. Al principio, de hecho, el que yo hice tenía 10 módulos, eran 10 meses de estudios que teníamos que realizar, incluso defender como un trabajo de grado, presentar algo más formal que tuviese todo lo de los demás módulos ante un jurado, y el jurado era a través de videoconferencia con personas de diferentes países. Entonces era la presión también de nosotros de ver cómo nos podían calificar otras personas
en función de lo poquito o mucho que pudiésemos haber aprendido en ese momento, ¿no? Dentro de ese experto hay un módulo que es muy interesante porque poco a poco ellos van construyendo de la mano del tutor, de la mano de la gente de FATRA, ir avanzando en los módulos, pero hay un punto en el que hay un módulo que se llama el Castillo del Ogro, y el Castillo del Ogro toda la vida lo ha dictado, lo ha tutoriado Pedro. Y él trata a la gente como que él tiene prisioneros, porque todo lo trabaja en función de metáforas. Entonces, de una u otra forma, la gente se va adentrando en ese campo, entrando en las diferentes metáforas. Le comentaba ayer a una amiga que él es cinéfilo, a él le encanta toda la parte del cine. Y de una u otra forma, cada una de las películas que lo marcan son aulas que él crea. Él ha creado... tiene unos niños pequeños también y a sus niños también les marcan algunas películas, y creó un aula que es de los pitufos. Y de repente algunas personas dirán, pero es que es interesante cómo usted está dentro de la película. Y creó también películas para niños, les puedo decir la del Jack el Demoledor. Y bueno, así como esas, también obviamente de Star Wars y todo esto, todo él lo va haciendo icónico y metafórico a través de sus aulas virtuales. Entonces, bien, para avanzar un poquito, les cuento entonces que ellos tienen un respaldo, FATRA tiene un respaldo de la corporación, que obviamente Pedro es el presidente de BGCorp, y todos sus servidores están en Estados Unidos. Están apoyados entonces en toda la parte tecnológica completamente de ellos, y en este momento están en muchos países. Ya van a ver una imagen adelante. Son todas las personas que estamos colaborando, o tal cual la palabra, colaborando, nadie cobra. Todos estamos allí porque nos den algo que hacer para aprender un poquito más. Particularmente yo comencé, recuerdo hace muchos años, solamente me dieron para qué contestar un correo y estuviera familiarizada con las personas. Y me daban algunas pautas de qué respuestas tenía que ir dando, a quién tenía que redirigir esa información, y poco a poco me fueron soltando hasta que en algún momento administré una plataforma Moodle también. Y todo era por ensayo de error, y tenía alguien que me iba enseñando y tratando de que las cosas fueran, esos ensayos fueran ocultos para que no afectaran a toda la comunidad que estaba allí. Pero poco a poco fui desde contestar un correo, que es algo tan sencillo, a administrar una plataforma, y obviamente después a tutoriar, porque el fin de todos nosotros es primero formarnos para después ser los tutores de otras personas y ir trascendiendo con esa información. Entonces, dense cuenta, todas las banderitas que hay acá, obviamente resaltan todas las de Venezuela, porque la gente de aquí de Venezuela ha sido... para Pedro, él dice que su segunda casa es Venezuela, a pesar de todos los problemas económicos que ha tenido él, porque si se dan cuenta, al tener todo su respaldo tecnológico por fuera, necesita dinero en divisas para poder mantener todo esto, ¿no? Y en Venezuela él nunca ha cobrado en esa divisa, porque él dice, desde el momento en el que yo cobre en dólares, hasta que llegamos, se cierra Venezuela. Y hay una comunidad bastante numerosa de venezolanos que estamos allí en la comunidad de FATRA. Y él, bueno, por su amor y por su entrega, ha ido cambiando obviamente los precios. Al principio eran precios muy constantes, después entonces eso ha ido evolucionando por los problemas incluso de impresión, porque ellos entregan en algún momento los certificados en físico. Y que obviamente eso es lo que nos da a nosotros el realce para nuestros currículos y nuestra formación académica. Pero entonces les comento por lo menos cosas que me han llamado mucho la atención de todo este grupo de personas, que hoy seguramente son muchos más. Estos son los que están en el portal de FATRA. Una señora que es de allá de Ecuador, que tiene 80 y tantos años, y es la persona que guía un aula que se llama Second Life. Y les comento un poquito de esto porque parece insólito que una persona tan mayor sea la que tiene un avatar espectacular y que guía una clase en ese mundo. Y eso es algo que les va a hablar, no les hablo mucho de eso porque eso es precisamente parte de la conferencia que él va a dar en un momento, ¿no? Entonces, bien, avancemos acá. Les cuento entonces, el experto en educación virtual, como lo mencioné al principio, pues tiene diferentes módulos.
un módulo de tecnología aplicada a la educación, recursos en educación virtual, presencia digital. También decimos cómo debe estar presentado ese material, qué uniformidad debe tener un material dentro del aula virtual, y obviamente el módulo de alcance académico, capacitación e interacción, que es ese castillo de logro, donde él le da el alcance, la capacitación y la interacción dentro del aula, con esa metáfora del castillo donde todas las personas están encerradas en un sitio, donde para poder salir de esa celda donde estamos encerrados tenemos que entregar las tareas, y él hace todo el cuento así como un cuento, para que la gente se vaya adentrando y se vaya familiarizando y apropiando de esa información que nos muestra Fatia, ¿no? Poco a poco, con el trascender del tiempo, él también ha ido evolucionando y ha mostrado diferentes programas. Y avancemos un poquito y nos muestra entonces un experto en medios digitales. Fíjense, entonces dice edición de blogs, creación y publicación de revistas digitales, y en ese momento dijimos, por Dios, revistas digitales en ese tiempo, en el año 2009, ¿quién podría pensar en una revista digital? Lo interesante de todo esto, particularmente en el momento en el que me tocó vivir este módulo específicamente, fue súper interesante porque vimos entonces cómo desarrollar la revista digital a nivel técnico y a nivel teórico. Pero entonces la actividad era que cada uno de los participantes de un grupo en específico teníamos que crear un artículo para publicar en esa revista. Y el detalle era que todas esas personas no éramos del mismo país y teníamos que ponernos de acuerdo a través de videoconferencias de cómo tenía que ser la imagen gráfica de ese material que íbamos a presentar, de cómo tenía que ser el estándar en el que teníamos que escribir, las imágenes que debíamos seleccionar, y lo complicado de ponernos de acuerdo con diferentes usos horarios, con diferentes estilos, incluso con diferentes caciques mandando en el mismo espacio, ¿no? Porque de repente cada uno en su sitio tenía el don de organizar, y aquí no, aquí teníamos que todos estar más o menos al mismo nivel para poder llevar a cabo el producto que tenía una fecha pautada. Eso nos hace también el tener una cultura de trabajar en educación interactiva a distancia, el tener fechas que estamos claros en que es flexible, que podemos trabajar 24/7, pero el día que es el cierre, es el día del cierre, y ya no hay para atrás. Entonces, bueno, hay cuestiones que tenemos que estar claras, que obviamente con todos los problemas que tenemos acá en nuestro país, la gente de allá se ha dado cuenta que hay que ser flexible y dar una semana después para que todo el mundo se ponga al día, por cualquier problema individual que pudieran tener. Pero eso existe. Entonces, bueno, hay que generar esa cultura de que si estoy trabajando a distancia, no es que en algún momento entregaré la tarea, ¿no? Hay fechas, hay pautas, hay cuestionarios que debo contestar con un tiempo límite, ¿no? Entonces, bien, en ese momento, pues sí nos pusimos de acuerdo y salió la revista y salió espectacular, y uno podría decir, pero ¿cómo vamos nosotros a desarrollar una revista si yo no sé nada de diseño de imagen gráfica ni nada de esto? Bueno, con el trabajo colaborativo entre todo el grupo se pudo llegar a lograr esto. Y esto podía ser incluso un elemento para presentar en esa defensa final que teníamos que presentar, pero ya a modo individual, ¿no? Entonces dense en cuenta que está todo lo de los blogs, todo lo de la parte de revista, lo de fotografía, editar imágenes, y de repente uno dice, pero ¿cómo? O sea, yo no soy experto en eso. Bueno, pero con algunas herramientas muy sencillas, con muchos videos, todo está basado en video, uno va aprendiendo, ensayo y error, le da pausa al video, avanza y va haciendo las diferentes actividades, ¿no? Un bloque de radio, crear una radio, y uno dice, por Dios, ¿cómo voy a crear una radio? La radio con la programación de 24 horas. Y usted dice, ¿qué puedo decir en 24 horas? Entonces, la propaganda de lo que usted quiera, en la temática que usted quiera, con temas de conferencias del tema que usted quisiese. Pero ¿qué era lo complicado? Colocar entonces los filtros de audio y hacer las conexiones, la sincronización de toda esa información, y que realmente fuera de 24 horas y que usted lanzara el link y aquí está mi radio, y usted la puede escuchar las 24 horas, obviamente de un solo día. Pero lo increíble es que uno tiene al menos los elementos para poder consolidarlo y hacerlo, ¿no? TV virtual, también trabajamos con eso. Obviamente la parte de los videos, ya no tanto lo de televisión como tal, sino la parte de videos. Dibujo y diagramación y animación, el colocarle GIF a diferentes imágenes que de repente pudiéramos desarrollar. Este módulo particularmente me costó un poquito porque teníamos que trabajar con HTML5 para poder entonces darle un poquito de movimiento a algo que quisiéramos, ¿no? Alguna imagen plana y que de repente ese muñequito se moviera y pudiera ser algo más animado, ¿no? Y obviamente llegar a ese experto final, que entonces es donde nos consolidan con algún tema que usted lo elige. Ahí le dan unas pautas generales, pero usted decide qué es lo que va a hacer. Algo que tenga todo, algo que tenga solamente uno de los temas que desarrolló, pero que
consolide el proceso de aprendizaje. Y así como pasaron muchos más, y les comento un poquito más por encima los demás expertos. Avancen. El de comercio electrónico, súper interesante el poder uno crear una tienda virtual. Uno mismo poder crear una tienda tipo Amazon, donde usted pueda hacer compras de diferentes productos. Ahí le dan todas las estrategias de cómo hacerlo, de cómo crear un blog, de cómo crear una página web, todo está allí, pero más dirigido hacia el marketing digital. Obviamente esto incluye un tema muy importante para la parte del marketing, que es la planificación estratégica hacia ese mercado en el que quiero desarrollarlo, ¿no? Y cada uno de los módulos hace que uno vaya consolidando qué me gusta hacer y qué no me gusta hacer, y como por convicción propia uno va completando cada uno de los elementos que están allí para poder alcanzar el logro que es ese experto final. Y viene entonces también otro experto, que es el de tecnología educativa, y este aspecto de tecnología educativa es un complemento de ese de educación virtual con el que arrancamos, porque entonces viene algo que a la profe Andina le ha impactado mucho, y es eso del diseño de aulas iconográficas y el diseño de aulas metafóricas. Y entonces uno dice, pero ¿yo cómo puedo, yo que no conozco de esto, poder llegar a consolidar una aula iconográfica o una aula metafórica? Y de una u otra forma, con los pocos o muchos que pudiera cada uno tener, perfectamente podíamos generar toda esa imagen iconográfica con cualquiera de las herramientas que pudiéramos tener a la mano, ¿no? Algunos iconos de los compañeros que mostraban en las diferentes galerías eran espectaculares, otros tenían sus deficiencias, pero lo hicieron ellos solitos y tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Y de repente uno dice, no soy experto, como dice el término allí, en todo lo que conlleva ese conjunto de módulos, pero sí tengo conocimiento, yo puedo ayudarme con otra persona que sí tenga la experiencia y puedo indicarle qué hacer o qué no hacer, porque ya sé cómo hacerlo. Y de repente no tengo la habilidad de trabajar con alguno de los programas, pero puedo indicarle a esa persona cómo apoyarme. Particularmente eso es lo que me ha pasado a mí. En el CEIDIS, obviamente tenemos un equipo de diseño gráfico, y yo puedo decir que yo no soy diseñadora gráfica, pero sí puedo sugerir, colaborar con esa parte de diseño gráfico, porque sí conozco un poquito más. Y eso precisamente es lo que me ha llevado a ir completando cada uno de los expertos que están acá. El conocer un poquito sin decir que soy la sabelotodo del área, no lo soy, nunca lo seremos, porque siempre hay algo más que tenemos que aprender. Hoy terminamos un estudio de algún tipo de nivel y mañana sale algo más impresionante y no podemos decir que lo sabemos todo. Siempre tenemos que ir evolucionando con ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y bien, y a partir de acá entonces vienen otros expertos muy interesantes, por cierto, el de administración web, y precisamente ese me enganchó mucho más porque era del área donde trabajo allá en el CEIDIS, en la parte de educación a distancia. Fíjense entonces, bitácora y estructura de sitios web, armar mi propio sitio web yo, pero ¿cómo? Con código. Pero si yo no sé trabajar con código, bueno, en función de un video, él nos va indicando cuáles son los códigos base, dónde podemos cambiar, las plantillas, los colores, la imagen del tamaño. Hoy en día estamos trabajando mucho con esa parte responsive, no sé si alguno lo maneja. El responsive hace que yo pueda trabajar cualquier elemento gráfico en diferentes formatos, en la PC, en la tablet, en el teléfono, y que se pueda ver con la misma resolución, por decirlo así. Y de esa forma él nos iba mostrando también en el camino de ese módulo cómo nos decía, elijan 3 imágenes diferentes, una de las tareas. La primera con estas dimensiones, la segunda con esta y la tercera con esta. Obviamente era para que viéramos el cambio. El deber ser es que sea la misma imagen con esos diferentes tamaños para las diferentes modalidades de la PC, de la tablet y del teléfono. Pero él nos hizo mostrar diferentes imágenes, las que quisiéramos, con esos tamaños específicos, para que viéramos cómo al reducir el espacio, el área, pudiéramos ver en la transición de una a la otra y a la otra, en función de las dimensiones que pudiera tener el teléfono, la tablet o la PC. Entonces es interesante cómo uno ve uno mismo que sí puedo llegar a hacerlo sin tener un conocimiento máximo en la información. Fíjense entonces ya, email y subdominio, el trabajar con un cPanel, entrar a un dominio en la web y trabajar con la parte superior a la administración, la que administra todo el servidor, el trabajar con sus dominios y con redireccionamiento de redes, el crear correos electrónicos, pero no como lo hacemos nosotros cuando queremos crear una cuenta en Gmail, en alguno de
de los buscadores estos con los que nos familiarizamos, sino ya a nivel de programación. El trabajar con bases de datos, eso también fue súper interesante para mí, el instalar diferentes software a esos servidores, el incluir esa tienda virtual que creé en el curso anterior, el poderla incorporar y llevarla a la web, porque generalmente todo lo trabajamos de manera local para después subirlo a la web. Bueno, esa diferencia de poder, de decir, no, yo sí lo supe hacer, ya lo tengo aquí armado, ya tengo mi stock acá, ahora lo voy a subir acá. Y obviamente el de administrar todo el host, el grande, de toda la información que yo pudiera tener en ese cPanel. Para mí fue súper interesante y poder consolidar esto técnico con el trabajo que hacemos en el CEDI todos los días y poder tener un granito más de lo que cualquier persona pudiera decir que conoce del tema. Así como se han creado otros, particularmente en este voy ahorita, y voy un poquito atrasada por toda la cantidad de actividades que tenemos acá en la universidad. Fíjense entonces, plataformas y learning. Hoy en día la universidad obviamente cuenta con la plataforma Moodle, que es la que tenemos allá en el CEDI. Muchas instituciones de acá del estado y del país trabajan siempre con Moodle porque Moodle es muy estable en ese sentido. Pero a pesar de eso, Moodle no es lo único que existe. Y mucha gente nos dice, pero si yo quiero trabajar con otra plataforma y yo, ¿cómo le digo, vamos a trabajar con ella si no la conozco? Entonces fíjense acá lo interesante, todos los módulos están comprendidos por tres plataformas diferentes. Fíjense primero, Moodle, el modo Network con Nucopia, Chamilo, Atutor, Claroline, Ilias, Iliademi, MyCourse, LMS, Ifront, GoCore, Classroom, OpenSat. Todos ellos son plataformas LMS para gestionar el aprendizaje y todas tienen diferentes interfaz, diferentes métodos para poder acceder, diferentes formas de presentar la información, algunas con más actividades que otras. Lo interesante es decir si sé, si funciona. ¿Qué les puedo decir? Voy ahorita en el cuarto módulo. Les puedo decir que me encantó con Nucopia, pero es pago y no podemos entonces en este momento de nuestra vida acceder a él. Les puedo decir que Chamilo me pareció muy interesante. Sabemos que la gente de Fundacite trabaja siempre con Chamilo y promueve la parte porque obviamente también es software libre, ¿no? Les puedo comentar que el Iliademi me pareció espectacular para trabajar en un aula y está en la nube y podríamos desarrollar diferentes cursos a través de Iliademi. El de Classroom ya lo he utilizado en diferentes áreas de trabajo y también es muy interesante. ¿Que dependemos de la conexión? Pues sí, dependemos de la conexión, pero son diferentes alternativas que se nos pudiera presentar de este lado como docentes y para ustedes como estudiantes en algún momento, ¿no? Y tener esa alternativa. Les comento, incluso por acá tenemos el Blackboard, hay las plataformas de Colombia, Sofía, la plataforma Sofía de Colombia trabaja con Blackboard y de repente en algún momento indagué un poquito antes de comenzar estos módulos y me pareció muy interesante el conocerlo a fondo a través de este curso. Bueno, ya voy ahí, se dan cuenta que uno, a pesar de que abandono un poquito del proceso, nunca me había pasado, siempre que comienzo algo lo termino, pero bueno, la cantidad de cosas que tenemos en nuestra vida hoy en día hace que uno de repente le dé prioridad más a uno que a otro, ¿no? Pero estoy claro en que ahí voy y voy a completarlo. FATLA le da a uno la opción de hacer diferentes traslados, de traspasos para ir a otras plataformas y para hacerlo a destiempo y poder ir avanzando en el módulo que quede. Obviamente con otro grupo de personas, con otros tutores, pero sí nos da la oportunidad de poder completar los diferentes cursos. Así como hoy en día, el último que está en boga, el de entornos educativos en 3D. Entonces fíjense lo interesante, y esto es un poco de lo que va a hablar Pedro después. Los movies, los avatares en 3D, la gamificación, los mundos virtuales, la fusión del 2D con el 3D. ¿Cómo hago para entonces, si yo ya conozco un tema, darle esa vuelta para transformarlo del 2D al 3D? La configuración de los diferentes SLUD, los objetos educativos tridimensionales, eso también es súper interesante, y este es el que en este momento va en su segunda corte, por decirlo así, ¿no? Es interesante que nos adentremos en todo esto, y les cuento esta experiencia que he tenido porque, por curiosidad, como les dije, y por completar una parte de formación académica, fue que me incluí en este mundo de FATLA. Lo interesante es que en algún momento también participé en un congreso en el año 2010 con ellos. Fui a Ecuador cuando todavía se podía. Fui a Ecuador con ellos
no me conocían, yo tenía apenas un año de trabajar con ellos y de colaborarles desde el año 2009, ya tenía mi primer experto y fue súper interesante ver cómo uno de los lemas que ellos tienen es que trasciende fronteras, ¿no? Y que rompe todo ese esquema de la virtualidad en el momento en el que nos vimos. Fue súper interesante ver que la parte logística nos decía que, bueno, que los que veníamos de Venezuela y de los diferentes países teníamos que llevar una franela para podernos conocer en los aeropuertos. ¿Cómo nos íbamos a conocer si nos hemos visto? Pero no necesariamente la foto que sale en el perfil puede ser la misma persona, ¿no? Porque de repente ahí sale la foto espectacular de cada uno de nosotros, ¿verdad? En los perfiles. Y cómo nos vemos a diario. Entonces, bueno, eso fue bastante interesante decir. Todos los que... yo venía de Mérida, otros venían de Maracay, de Maturín, de Puerto La Cruz, de Ciudad Bolívar, y todos nos íbamos obviamente a concentrar en el aeropuerto de Caracas. ¿En qué sección? En tal sección nos vamos a ver, todos sentados, ¿no? Y claro, cada uno iba llegando con su franela, tú eres... Y nos íbamos sentando y nos juntamos muchísimo. Fue súper interesante el viaje, hicimos una parada en Panamá recogimos a otro montón de gente y nos fuimos sentando, nos íbamos cambiando, ya la gente del avión decía, sí, ya sé que ustedes son todos juntos, y nos iban cambiando de puesto para poder conversar, a pesar de que íbamos a tener una semana para poder conversar. Pero lo interesante es ver cómo al llegar a Ecuador, a las 12 de la noche que llegamos, Pedro nos buscó él. Nos acompañó hasta el hotel, nos cuidó como si fuéramos niños chiquitos. Mañana tienen que ponerse bufanda, gorro, porque es que aquí son 15 grados, ustedes no están acostumbrados a eso, tienen que salir con esto, pónganse botas, no carguen los papeles básicos en su mochila. Él nos iba diciendo todo paso a paso. Nos fui a cada grupo dando como un guía de colaboradores de allá de Ecuador para que nos fueran dando a conocer los espacios. Vamos al mercado artesanal para comprar cosas y de repente nos tardábamos más de la cuenta. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? No, yo soy responsable de ustedes. Era como ver a ese ogro del castillo con el que todos estuvimos en algún momento y ver cómo era ese papá que nos estaba cuidando y guiando en todo el camino, ¿no? Y eso consolidó muchísimo más esa curiosidad con la que inicié y que hoy en día uno ya le dice Pedrito, uno le dice el ogro, uno le da diferentes connotaciones a Pedro por la forma en como él nos ha tratado en todo el camino. Y bien, les muestro entonces así a grosso modo, esto lo ven en la plataforma, la dirección de ellos es fatla.org, aquí están todos los espacios, cada uno de ellos tiene 7 cursos, cada curso creado allí en función de cada uno de los expertos. Se dan cuenta que vamos acá en el entornos educativos 3D y ya todo esto ya está planificado. Aulas virtuales, community manager, teletrabajo, diseño web y otros más que a él se le van ocurriendo y que poco a poco él va consolidando los programas académicos y el montaje de cada uno de estos cursos. Entonces es interesante que ustedes vean que en este momento no les puedo decir exactamente cuánto es el costo, pero es insignificante el aprendizaje que vamos adquiriendo con el monto que realmente tenemos que pagar por cada uno de estos servicios que recibimos mensualmente. ¿Vamos? ¿Qué cosas aprendí? Bueno, esto es un solo bosquejo de las cosas que aprendí. Obviamente trabajar con todo lo correspondiente a programas. Estos básicamente son en función de los diferentes estilos de aprendizaje, pero como hay muchísimos otros más que de repente no cabrían aquí en esta pantalla, avanza, el cómo entrar a esos mundos de Second Life con los diferentes avatares, el cómo relacionarnos y cómo, que nunca se me olvida que mis niñas me decían, mi mamá está jugando en la computadora, y yo no, estoy estudiando. No, mi mamá está jugando, está creando un muñequito, tanto así que mi esposo ese día creó su avatar también porque dijo, bueno, si usted lo creó, yo quiero ver cómo es la cuestión. Y él se crea. Lo interesante de todo esto de Second Life es que uno crea, fíjense el nombre dice segunda vida, y uno crea el avatar, obviamente como usted quisiera ser, ¿no? Con todo espectacular, con su cabello, con su ropa, con todo, de repente como usted se pudiera visionar. Y es interesante el ver cómo uno poco a poco va ingresando a cada uno de los espacios, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo a través de los avatares yo puedo aprender? Y no, Fatla tiene un espacio en Second Life donde está toda la parte académica, donde presentamos exámenes. ¿Y cómo presentamos los exámenes? Bueno, ellos nos dan algunas coordenadas de dónde tenemos que buscar el examen debajo de la piedrita que está en el cuadrito que está en tal parte.
Y al clicar nosotros y tocar con nuestras manos del avatar ese punto, se nos despliega un examen, un cuestionario que tenemos que sentarnos y contestarlo. Y eso tiene que ver con el módulo académico, por decirlo así, y es la estrategia diferente para poder entonces llegarle a esa información. Un compañero también, un colaborador de allá de Ecuador, Daniel Chiriboga, creó un museo virtual acá en Second Life. Es súper interesante el mostrar cómo él creó toda la estructura, la infraestructura de ese museo y cómo llevó esas obras de arte a ese formato en esa segunda vida, ¿no? Cómo nos podemos teletransportar a diferentes sitios, y uno dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, uno al crear su avatar y usted quiere estar en la punta de la Torre Eiffel y usted da las coordenadas de la Torre Eiffel y se para en la punta y mira 360 grados hacia abajo de todo lo que hay, lo que ya está maquetado por Google Earth, ¿no? Entonces es la forma de cómo se consolidan todas esas herramientas tecnológicas que de una u otra forma hacen que por curiosidad ingresemos en estos espacios. Entonces fíjense un poquito, avanza un poquito. Obviamente la realidad aumentada, ese curso fue también muy interesante el desarrollarlo, el cómo a través de un código que trabajábamos con la cámara de la portátil, podíamos entonces levantar diferentes imágenes y poder moverlos y poderlo visionar 360 grados, y en ese momento simplemente era el visualizar figuras o imágenes, así como en estos días la profe Mina nos colocó aquí un dinosaurio, ¿verdad? Exactamente eso. Pero el hacerlo, el que de repente cuando lo estaba haciendo, mis hijas estaban atrás, mamá, pero no hay nada. Y se ponían aquí y ahí estaba y lo podían mirar, tocar, voltear un carro, un animal, una imagen. Es interesante. Ahora, adaptar esto a la parte académica, impresionante, ¿no? El poder darle la vuelta a un cráneo en este momento, en el área de la salud, a un corazón, a todas las partes de nuestro cuerpo, para poder dar algún diagnóstico, es impresionante, ¿no? El poder hacerlo. Entonces, bien, más o menos esto era lo que les venía a contar de mi experiencia en FACLA. Yo doy las gracias a Pedro, porque poco a poco él, de verdad, con ese sentido de papá, nos ha hecho ser más pertinentes y poder difundir esta información, porque quedárnoslas hoy en día no tiene sentido. La cuestión es que todo el conocimiento, como dicen, es libre y tenemos que compartirlo y ir trascendiendo todos estos espacios. Pero sí llegué a una conclusión. Inicié para complementar mis estudios de la maestría con FATRI, y pienso hoy en día que la maestría fue la que complementó mis estudios de FATRI. La cuestión fue al revés, pero fue por la experiencia que tuve allí que lo puedo decir perfectamente. Entonces, bien, antes de culminar, bueno, aquí están las diferentes plataformas, así como les mencioné anteriormente. Les quiero mostrar un mensaje para que ustedes se den cuenta de la calidad de persona que tenemos. Que fíjense, esto lo mandó ayer por el grupo de WhatsApp que tenemos, y fíjense lo que dice: abrazos a todos, solo quería agradecerles mucho todo el esfuerzo que hacen cada día para que FACLA siga existiendo. Estamos claros en que es difícil, pero bueno, toda esta gente que está colaborando y que estamos colaborando con él, hacemos posible eso. Dice: el castillo definitivamente me recarga de energía. Cuando hay días que realmente uno quisiera dejar esto y lee la felicidad de la gente, mira su felicidad de haber encontrado algo para aprender, pero sobre todo a su ritmo, ver a mamás con sus hijos conectados para hacer las tareas, o enfermos desde un hospital, y nos ha pasado, enfermos desde un hospital con la tabla haciendo la gestión. Realmente hacemos a mucha gente feliz. Gracias, son sensacionales y me han permitido crecer y aprender cada día más. Realmente son mi familia digital. Aunque parezca ausente, aunque no pueda atenderlos como se merecen, quiero que sepan que los quiero mucho y que son muy especiales en mi vida, no solo profesional, sino personalmente. Abrazos muy grandes y disculpen el arranque sentimental. Y esta persona es la que nos cautiva día a día a hacer todo este tipo de cursos, a decir, sí puedo. Hemos tenido como 2 o 3 compañeros que han fallecido y han marcado tanto a la comunidad que él incluso ha creado espacios en honor a esas personas, porque ha trascendido todo esto, ¿no? Entonces es como realmente lo que él dice allí, es una familia digital la que tenemos, el saber que nos apoyamos, en los momentos en que ha habido diferentes temblores y terremotos en los diferentes espacios, el estar pendiente, ¿dónde están? No se ha reportado, vamos a llamar y buscamos la forma de saber de cada uno de los participantes porque nos sentimos familia. Entonces, bueno, eso era parte de lo que les quería comentar, y si quieres darle la lámina de atrás y comentarles primero cómo, finalmente, cómo
matricularse en este espacio, al ingresar a la plataforma del FATLA, existe en cada uno de los expertos que ustedes cliquen, hay un botón que dice becas individuales. Simplemente es registrarse allí y ya puede iniciar su recorrido por FATLA. El recorrido por FATLA es en su primer módulo prácticamente gratuito. Al finalizar el módulo para obtener el certificado y poder avanzar es que se hace el pago del monto que ellos indican allí, pero realmente les digo que es poco para lo que uno aprende realmente con él. Entonces bien, esto era lo que quería compartirles hoy y bueno, espero que de los que están acá se sumen y curioseen un poquito por estos espacios y indaguen un poco más en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. De repente hoy en día podemos decir que la parte de comercio electrónico puede ser muy interesante por todo el abanico de software y de programas que nos muestran, pero como él pueden ser otros más. Inténtenlo, dense cuenta de cómo es esto, de cómo los diferentes tutores que van por todos estos espacios van compartiendo con nosotros esas experiencias y de cómo nos vamos fortaleciendo. Tuve, para finalizar, en mi formación en el experto, a Daniel Chiriboga como uno de los tutores de mi cuarto módulo, y fue muy duro. Y me decía, está mal la tarea, y la hice 5 veces, y las 5 veces me la iba corrigiendo y me iba consiguiendo más cosas. Y a conocerlo en Ecuador cuando fui, yo le dije, Daniel, no se me va a olvidar nunca tu nombre. Y Daniel decía, Jimena, pero aprendiste, ahora tú eres la tutora del módulo. Entonces es ver cómo uno va formándose y creciendo como persona y trascendiendo. Y el que nos hagan repetir algo no implica que mañana no seamos mejores o peores en ello, es que nos vamos consolidando como personas. Y bien, eso era lo que quería compartirles. Ya para finalizar entonces, la dirección, creo que en la última lámina aparece. ¿Sí? Y aquí está la dirección de mi planeta FATLA. Muchas gracias.